Bienvenidos a nuestro cuaderno rural número 16. Para el programa de hoy nos marchamos a tierras granadinas para conocer los métodos tradicionales de extracción de yeso. Después nos acercaremos a la Sierra Norte para saber más sobre un oficio tradicional que nuestras prácticas consumistas están a punto de hacer desaparecer. Nos referimos a los zapateros remendones. Pero antes que nada, iniciamos. El yeso en Espejuelos es un mineral que ha sido utilizado por el ser humano desde tiempos inmemoriales. De hecho, los romanos ya utilizaban las lajas transparentes de este mineral como cristales de ventana, antes, lógicamente, de desarrollar las técnicas del vidrio, tal como hoy las conocemos. El GDR del Altiplano de Granada y el Ayuntamiento de Castillejar elaboró este documental con motivo de la creación del ecomuseo de esta población granadina. Advertimos que es un documental realizado en blanco y negro, concebido así para dar más sabor tradicional a este trabajo. Disfrútenlo. De los preparativos, de la extracción de espejuelos. Para llegar a obtener yeso,
Previamente era necesario conseguir la cantidad suficiente de espejuelos. Había que extraerlos del subsuelo, donde se encontraban depositados en forma de estratos mezclados con tierra. El yesero los desenterraba con un pico y la ayuda de un peón, su propia mujer en la mayor parte de los casos. Del transporte del mineral. Una vez extraído el mineral, había que transportarlo hasta el horno donde se iba a cocer. Hay que mencionar que por regla general, los hornos solían construirse cerca de la veta de la que extraían los espejuelos, para facilitar su acarreo. Bueno, hasta más vista. Antiguamente no todas las personas que elaboraban un horno de yeso poseían burra, el animal de carga por excelencia. El transporte del mineral desde la veta hasta el horno lo realizaba entonces el propio yesero en una espuerta de media fanega o esportón. Arre pajarito. De la búsqueda de salagones. Para montar la boca del horno, el yesero necesitaba de 2 salagones, unas piedras calizas mucho más resistentes al calor que el espejuelo. A veces la propia erosión del terreno hacía que los estratos de salagón afloraran a la superficie, por lo que resultaban fácilmente identificables. A menudo el yesero debía desplazarse exclusivamente en busca de un par de piedras para la boca del horno. El yesero extraía las piedras con el pico y golpeándolas con la parte trasera de este, las recortaba de forma que resultasen de similar tamaño, con una sección más o menos rectangular, y posteriormente comprobaba que las dimensiones finales eran las apropiadas. El transporte del salagón hasta el horno se realizaba de igual forma que el del espejuelo, bien en un esportón que acarreaba el propio yesero o bien en la burra.
De la recolección de combustible. Para poder llevar a cabo la quema del espejuelo, el yesero necesitaba reunir previamente una cantidad de combustible suficiente. Debía ser leña que provocase llamas sin dejar demasiadas brasas, por lo que utilizaba todo tipo de matorral seco que se pudiera recolectar en el entorno del horno. Los iba arrancando a mano y juntando en pequeños fajos. Del acarreo del combustible. Para transportar el combustible hasta el horno, el yesero se valía de un ramal de esparto picado, provisto en uno de sus extremos de una cejá, una especie de hebilla hecha con una rama de sabina o enebro doblada. Lo extendía en el suelo y sobre este iba colocando fajos de matorral, formando una gavilla. La transportaba sobre sus espaldas hasta el horno, pasando el ramal sobrante por el hombro y sujetándolo con ambas manos. Cuando llegaba junto al horno, descargaba la gravilla y repetía esta operación hasta amontonar todo el combustible que iba a necesitar durante la quema. De la excavación del horno. Inicio. Para obtener yeso se necesitaba un horno donde cocer el espejuelo. Generalmente eran muy rudimentarios. Consistían en un simple hueco cilíndrico excavado directamente en la tierra de alguna ladera, aprovechando un pequeño desnivel del terreno con fácil acceso y lo más próximo posible a la veta de la que se había extraído el mineral. Para iniciar la excavación del horno, el yesero marcaba con el pico 2 líneas verticales de arriba a abajo, sobre el desnivel del terreno, separadas medio metro la una de la otra. Esta anchura era la que iba a ocupar la fachada del horno y que el yesero denominaba cara del horno. Una vez quedada delimitada la fachada del horno, el yesero subía a la parte superior del terreno y procedía a marcar el perímetro que ocuparía su cavidad con ayuda del pico, un clavo y un pequeño ramal de esparto que se fabricaba él mismo, en el instante. Tras marcar el perímetro del horno, comenzaba a excavar en los límites señalados. Mientras el yesero picaba y retiraba la tierra con una azada, su peón alejaba del horno los residuos de la excavación con espuertas, hasta donde no molestasen para los posteriores procesos de carga y de quema. Para que cociese bien el espejuelo y en un tiempo prudencial, era habitual darle al horno unas dimensiones aproximadas de 1 metro de diámetro por 1,5 metros de profundidad. La altura dependía de la ladera en donde se construía. De la excavación del horno. Finalización. Para concluir la excavación de la cavidad del horno, el yesero picaba todo el perímetro marcado hasta llegar al nivel inferior del terreno. Algunos yeseros, unos 20 o 30 centímetros antes de finalizar, dejaban sin excavar en la base y en torno a todo el lateral una repisa o tranco, denominado hornilla, a partir de la cual se iniciaba el montaje de los espejuelos, formando así en el centro del horno la base de la futura cavidad para el hogar.
De la carga del horno. Del inicio de la carga. Para proceder a la cocción del mineral, el yesero debía previamente cargarlo en el horno. Para esta tarea contaba con la ayuda de un peón que seleccionaba los espejuelos y se los acercaba en espuertas de tipo terreras. Realizar adecuadamente la carga del horno era todo un arte cuyos conocimientos se adquirían a base de experiencia. El yesero, colocado en el interior del horno, comenzaba la carga situando en la base una primera capa de espejuelos en forma de herradura, dejando libre la zona central para el hogar y la entrada por donde introducir el combustible. De la colocación de la boca. Tras superponer de esta forma unas 5 o 6 capas de mineral, el yesero tenía que construir en el horno un orificio de entrada por el que introducir el combustible. Para ello colocaba en el suelo las 2 piedras de salagón lo suficientemente espaciadas entre sí como para meter después leña, juntando los 2 extremos superiores en forma de triángulo. Los espacios que quedaban entre el salagón y la pared lateral del horno se rellenaban también con piezas de mineral, iniciándose así el levantamiento de la fachada del horno. Del acabado del hogar. Una vez igualada la altura de los espejuelos colocados en el interior del horno con los de la fachada, el yesero debía empezar a cerrar la cavidad del hogar en forma de voladizo. Para ello montaba una primera llave, llamada mozo, utilizando un espejuelo grande de sección alargada. Tenía que situarlo justo detrás de la boca, a modo de viga, para sostener las nuevas capas. A partir de este punto continuaba montándolas formando círculos. El yesero estabilizaba la construcción del cierre cruzando espejuelos sobre cada llave, de modo que quedasen sujetas y soportaran la superposición de nuevas capas. Paralelamente al montaje de la bóveda, se iba levantando la fachada del horno, apilando capas y capas de espejuelos levemente inclinadas hacia el interior, para evitar su desplome. Una vez alcanzada la mitad del horno, el hueco de la bóveda había disminuido de tal modo que se podía cubrir directamente con una nueva tanda de llaves, completando así el cierre del voladizo.
De la finalización de la carga. Para montar la corona, el yesero continuaba cargando capas de mineral. Al principio, justo por encima de las llaves de cierre, las disponía con cuidado, de modo que quedasen bien sujetas y soportasen el resto de la carga. Después, y a la misma vez que seguía levantando la fachada, rellenaba el resto del horno a tajo parejo, dejando un poco de espacio entre los espejuelos para que el hogar tuviese buen tiro y respirase durante la combustión. Llegando a las últimas 2/4 del horno, concluía el trabajo vertiendo directamente morralla con la espuerta, con el propósito de crear una especie de tapón capaz de mejorar la retención de calor durante su combustión en esta parte de la corona. De la quema del horno, del inicio de la quema. Para convertir los espejuelos en yeso apto para su uso en la construcción, procuraba llevar a cabo la quema del horno en un día en que no amenazase lluvia ni viento. Para iniciar la quema, primero introducía un brazado de esparto seco o rigones, procurando no llenar por completo la cavidad del hogar. Una vez conseguidos los primeros rescoldos en el interior del hogar, el yesero continuaba introduciendo más combustible. El fuego debía permanecer activo durante todo el proceso de cocción. Al cocerse y perder agua, se escuchaba el curioso y singular crujir de los espejuelos, parecido al de las palomitas de maíz, y al que el yesero denominaba tostoneo. Transcurrida 1 hora aproximadamente del inicio de la quema, la fachada del horno iba adquiriendo tonos negros por la salida del humo, mientras que los espejuelos del interior se iban tornando blancos. No se podía interrumpir la quema del horno y reiniciarla más tarde, ya que el yeso así obtenido perdía sus propiedades de fragua. De la finalización de la quema. Cuando el mineral alcanzaba su punto óptimo de cocción, el horno desprendía olor a yeso. Entonces, el yesero se ayudaba de una azada y una espuerta terrera para tapar la boca del horno, y le cubría la parte superior con tierra, para que no se desfogase, dando por finalizada la quema. El yeso debía quedar cocido en su punto, mejor poco que mucho. Conocer este punto era muy importante, pues de ello dependía que el yeso obtenido fraguase correctamente y fuese resistente. Cocerlo demasiado o no lo suficiente le restaba calidad. Este conocimiento se adquiría tras años de experiencia. Del refinado. Del derrumbe del horno. Si el espejuelo había cocido correctamente en su totalidad, el yesero dejaba enfriar el horno antes de proceder a su derrumbe y vaciado.
retiraba la tierra que había permanecido extendida sobre la corona al finalizar la quema, y acto seguido procedía al derrumbe del horno. Para ello lo golpeaba con el astil de las rastrillas en la parte superior, y debido a su gran fragilidad, una vez cocido, el horno se venía abajo enseguida. De la extensión del mineral cocido en la era. Una vez derrumbado el horno, había que vaciarlo para triturar los espejuelos cocidos. El yesero y su peón retiraban las piezas de mineral cocido con las rastrillas, llenaban espuertas terreras y las acarreaban hasta una era que previamente habían limpiado. Ya en la era, iba extendiendo los espejuelos cocidos formando un gran montón aplanado de 1/4 de espesor llamado parva. Del triturado. Para terminar de preparar el yeso y que quedara listo para usar, había que triturar los espejuelos cocidos, acción que se denominaba picar yeso. Una vez formada la parva de mineral cocido en la era, se trituraba a golpe de maza. Esta tarea era la que mayor esfuerzo requería por parte del yesero, por lo que era habitual que contara con la ayuda de otros peones. El mayor problema que podía tener el yesero a la hora de picar el yeso es que lloviese. Si el yeso molido quedaba extendido en la era muy compactado, con la lluvia se estropeaba completamente. Para picar el yeso, pues, el yesero debía hacerlo en un día sin humedad, que no amenazase lluvia y sin mucho viento. Solía realizar sus pronósticos meteorológicos basándose en las cabañuelas, una especie de predicciones del tiempo muy populares antaño. Del cribado. Una vez picado, era necesario cribar el yeso para refinarlo. Ya triturado, se agitaba y se amontonaba con una pala de madera y una escoba de ramas de retama, o mejor aún, de bolina. Seguidamente, con la pala de madera se echaba el yeso en una gran criba que zarandeaban entre dos personas, cayendo al suelo el yeso más fino y quedando en el fondo de la criba las granzas más gruesas. De la venta. La venta del yeso se llevaba a cabo de diversas formas. Al tratarse la actividad del yesero en la gran mayoría de los casos de un complemento de la economía familiar, sin dedicación exclusiva, lo más habitual era que éste recibiera el encargo de realizar alguna hornada. Previamente, el yesero y el comprador llegaban a un trato. Una vez comprobado que lo servido correspondía a lo estipulado, comprador y yesero, tras el tradicional regateo, cerraban el trato dándose la mano. La entrega del encargo y, en su caso, su pago, se solían llevar a cabo en la era o en el horno. Esa es la gracia, esa es la gracia. Acercarle la bestia un poco más para que no ande mucho, ¿no? Claro. Si el trato acordado consistía en suministrar yeso molido,
Acto seguido se procedía a su cotejo. No se pesaba, sino que se utilizaba una medida volumétrica llamada media fanega, una especie de cajón de madera con medidas estipuladas que se llenaba de yeso y se vertía directamente en los erones de la burra del comprador. ¿Qué no he comido todavía? Ah, no. Eso me ha pasado a mí. Bueno. Bueno, ¿cuántas llevamos ya? ¿Una fanega? A finales de los años 60 se cocieron los últimos hornos en Castillejar. Entonces, el precio de la fanega rondaba las 10 pesetas. Nos vamos en esta ocasión al municipio de Las Navas de la Concepción para disfrutar de la destreza de Sebastián Chamorro, zapatero de esta localidad. Con este documental veremos cómo se realizaba de forma artesanal unas botas de campo. Este trabajo ha sido realizado por el GDR Sierra Morena Sevillana. Espero que les guste. Llegado este momento, yo aprovecho para despedirme de todos ustedes hasta el próximo programa. Muchas gracias. Los pueblos de la Sierra Norte de Sevilla compaginaron tradicionalmente el quehacer agrícola con los más variados oficios. Por la margen derecha del río Guadalbacar llegamos a Navas de la Concepción, donde Sebastián Chamorro nos va a mostrar la elaboración del calzado serrano. El zapatero comienza cortando la piel para confeccionar las botas de elástico llamadas botas moldeadas y los zapatos. La manipulación del cuero en cosidos y dobleces obliga a trabajar con precisión. La marca del centro equidistante es el primer tratamiento de la piel antes de humedecerla. ¿Esto al agua ya? El agua reblandece el cuero, facilitando las labores de la confección. Vamos al enfrenado. El enfrenado consiste en sujetar el cuero a la tabla de enfrenar para darle forma y quitar las arrugas de la piel. Sebastián utiliza la espinza, que sirve tanto de tenaza como de martillo. El cuero debe pasar un día estirado en el enfrenado. Entre tanto, las tareas de la zapatería continúan con el marcado de las plantillas. Izquierda. Una misma plantilla de papel sirve para los dos pies. Doy la vuelta, izquierda y derecha. La pata de cabra y la esteca son las herramientas que el zapatero usa para pulir el cuero y alisar cualquier arruga que se resista. A ver, todas las arruguitas se quitan. Cuando el cuero está listo, Sebastián lo desclava de la tabla y continúa el proceso. Ahora voy a sentar el corte para cortar y sacarle los huecos y ponerle los elásticos. El artesano marca con unas pequeñas plantillas el lugar dispuesto para los elásticos de la bota.
El tranchete o cuchilla es la herramienta con la que corta el cuero, siguiendo al detalle las líneas que marca la lezna. Los bordes de las piezas de cuero, que son puntos de unión, se afinan con la cuchilla a fin de facilitar los encolados y los cosidos. Todas las rebabas que quedan las quemo. Ahora de los trocitos estos que le he sacado de los huecos, se los coso aquí como refuerzo. Los pequeños trozos de cuero, rebajados y pulidos, van a reforzar el cuerpo de la bota en las costuras de los elásticos, donde el calzado soporta estirones y rozaduras. Mientras seca la cola aplicada a los refuerzos, Sebastián recorta los elásticos a la medida y se dispone a pegarlos. Voy a sacar la brocha, porque si no se van a creer que no tengo brocha. Al tiempo que espera el secado, el zapatero prepara los tirantes que sirven para estirar los elásticos al introducir el calzado en los pies. Estas son las traseras. Las traseras son las tiras posteriores que rodean el talón del pie y actúan de contrafuertes en la confección del calzado. Las piezas encoladas deben reposar un día hasta que el secado del pegamento haga efecto. Por eso no interrumpe la faena. Esto es una cadena. Coge la otra, se coge el otro. Hay 40 cosas que se pueden ir haciendo. Ahora el tirante. Ya se le pega el tirante aquí. Es una cola de contacto. Pero vamos, que de especial nada, una cola normal y corriente. Este ya es el proceso hasta aquí termino yo. Esto a la máquina, a la paradora. La esposa de Sebastián, María Luisa, es la encargada de acoplar en la máquina de coser todas las piezas que, unidas entre sí, conforman el cuerpo del calzado. ¿Ves? Aquí te marco el tacón. ¿Eh? Otro calzado característico de la zona son los botos camperos, en los que Sebastián nos muestra cómo coser el cuerpo del calzado a la suela tras una operación previa. Humedecer la planta para coserla. Ahora viene lo bueno. Vamos a poner las cejas al cabo. Las puntadas con pelo de jabalí son más finas que las de aguja y hay que evitar en lo posible dañar el piso del boto. El hilo de cáñamo es de un grosor medio. Cáñamo del número 6. Esto es lo que se cose ya con esta lezna, o la lezna inglesa. Se le echa un chaflán y sobre el chaflán este y un hendido que es este se cose. La vira es la tira de suela que recorre la longitud de la costura, uniendo la parte anterior del pie con el cuero del boto. Conforme va cosiendo, agujero tras agujero, el zapatero extrae las tachuelas que han sujetado el cuerpo del calzado. Terminado el cosido, Sebastián lo martillea para apelmazarlo. Extiende el cerco con la tenaza y pasa la esteca para afinarlo y el picador para marcar la anchura del cerco. Yo antes le metí después un marcador. Un marcador es para que todas las puntas vayan iguales, pero ya no lo necesito. El cuero de las suelas debe estar compacto, por eso se remoja y apelmaza con frecuencia. Bueno, pues nada, ya hasta que se seque.
se le pega el relleno y su suela, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Este enfranque cosido presenta rebordes. Para que la planta lo salve y aparezca lisa, se le aplica un relleno de cuero de inferior calidad. Hombre, y si puede ser de un zapato viejo, mejor que nuevo. No, esto es de un trozo viejo que he cortado para que no chille. Venga, vamos con la cola por este lado mismo. Encolados los cueros del relleno, Sebastián recorta con la cuchilla el perfil de la suela y a golpes con el martillo la machaca para compactarla al máximo. Tenemos que machacarla con idea de que se ponga más dura y que no ceda después una vez que la cosemos, porque si esas suelas que ves esos labios de los zapatos tan feos que estirazan es debido a eso, que la suela no ha sido buena, de buena calidad, ni se ha batido bien ni está bien preparada. Y esta se quedará siempre lo mismo, el canto del zapato. El relleno, que se encola y martillea, necesita un tiempo de secado antes de pasar a la máquina pulidora. Este es un cuarto de hora, 20 minutos. Allí se encarga de pulimentar tanto los rellenos de las plantas como los acabados de las suelas de todo tipo de calzado de cuero. Pulido el relleno, el zapatero se dispone a colocar la suela del boto, de modo que garantice su larga vida. Unas botas de estas, 10 o 12 años. Evitando ante todo romper la suela, el zapatero usa la cuchilla para hendir un leve corte en la suela. El hendido, para que la punta no se vea. Unas puntas pequeñas, clavadas muy juntas, garantizan la sujeción del tacón, formando una pestaña. Cuando la suela termina de ajustarse al cuerpo de la bota, está lista para el cosido. Suela puesta, a coser. Tanto en las botas como en los zapatos, el cosido es la labor de zapatería por la que se evalúa la calidad del producto artesano. Si bien Sebastián utiliza la cerda de jabalí para coser las suelas de cuero, en las de goma se sirve de las agujas de metal. Vamos a pegar la suela. Las superficies encoladas se apelmazan con el martillo para machacar, y es la cuchilla la herramienta que termina de perfilar la silueta de la suela. Mientras más tiempo se deje pegado ahora, así tal y como está, mejor se termina en la máquina. En la pulidora se repasan los bordes de la suela para terminar de ajustarlos a la silueta de la bota moldeada. Ahora dándole un retoque al cerco. Con agua. A humedecer este cerco para sacarle brillo con la patacabra. El pulido definitivo de la juntura de la suela lo da la pata de cabra, que resalta el color y la finura del cuero. Y ahora le voy a dar un poquito de almidón. Para sentarle el pelo a los poquitos de poros que tenga. Bueno, vamos a sacar la horma. El tirador es la herramienta con la que Sebastián extrae la cuña y la horma de la bota. Una capa de grasa de caballo es el colofón que realza el contraste del cuero e impermeabiliza el material. La bota terminada. El calzado de cuero, que en otros tiempos estaba destinado al campo, es hoy un complemento habitual en nuestro atuendo diario. Una artesanía que tiene en la comarca de la Sierra Norte sevillana el buen hacer de los maestros zapateros.
Calidad. Innovación y tradición. Ecología y futuro. Territorio. Responsabilidad. Recupera el sabor. Recupera lo auténtico. Recupera la emoción. Calidad rural. Calidad real. Encuéntranos en calidadrural.es.